Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa de este ciclo 2020, ya en este mes de octubre, para, bueno, llevarle la información, charlar de todos los temas que hacen un poco a nuestra región. En este año muy, pero muy difícil, bueno, queremos charlar un poco lo que tiene que ver con la gestión, lo ejecutado, las lecturas también de esta pandemia, ¿no? Que golpea al mundo, a la Argentina, a Santa Fe, a nuestra región. Por eso lo tenemos de invitado en esta jornada al intendente de la ciudad de Roldán, José María Pedretti. José, le damos la bienvenida, un gusto, como siempre, tenerte ahí para dialogar. Y bueno, y en esta situación atípica y como contemporáneos, estamos indudablemente asistiendo de una forma histórica a un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Somos testigos y partícipes de esta pandemia que golpea al mundo. José, bienvenido, un gusto tenerte ahí. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Bien, sí, vos lo decías. Sí, te escucho. sí, sí, un año complejo, atípico, y 10 meses de este 2020 que no nos da tregua, ¿no? En la gestión y en la salud, por sobre todas las cosas. Sí, es un año difícil que nadie hubiese imaginado, ni siquiera viendo una película de ciencia ficción de estas que solemos ver en televisión, ¿no? Un año muy complicado desde todo punto de vista, o que se fue complicando en la medida que fueron avanzando los meses. Si vos decís ya hay 200 y chirola de días, decía, la miércoles. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Yo creo que hay que ser optimista, tener una mirada positiva de todo esto, aunque no podamos entender muchas de las cosas que están pasando. Y creo que además hay que ser y vivir la realidad, que es lo que nos toca vivir, que es lo que nos toca a nosotros mismos enfrentar a cada uno, ¿no? Por eso para mí, yo si me permití decir algo, yo diría un gracias a todos. Gracias a los vecinos, gracias a los trabajadores, gracias al comerciante que no pudo abrir o que pudo abrir un poco y no está al 100%, gracias a los maestros que se tuvieron que reinventar con esto del Zoom, de las telellamadas, de poder armarse un poco más de paciencia, de tener que poner más tiempo y más atención en cada niño. Gracias a todo mi equipo de trabajo, especialmente a Lisi, la secretaria de Salud. Es decir, nosotros no estamos preocupados, estamos ocupados en el tema. Y esto me parece que es lo que hay que hacer. Porque cuando uno se preocupa, sin esperanza, sin confianza, sin fe, corre el riesgo de que el miedo lo avasalle y lo paralice. Y Ujú. son todas situaciones difíciles. Cuando no teníamos el viernes pasado, teníamos dos pacientes en el hospital, no teníamos dónde internarlo, Mario. ¿Y qué hay que Claro. hacer? Nada. Armarse de mucha paciencia, de mucha confianza en sí mismo y sobre todo confianza en Dios o en el Dios que crean. Y de ahí avanzar hasta que pudimos conseguir las camas y los roldanenses los pudimos internar. Pero me parece que estas son las cosas José, de que sí, hay una pregunta que siempre la comparto contigo, ¿no? Desde la gestión, lógico, hay un proyecto de trabajo que uno tiene la mirada de a lo mejor del 10 de diciembre del 2019 y hoy esa agenda ha cambiado, me atrevo a decir, 360 grados, ¿no? Pero hoy, dentro de ese proyecto, con esa mirada a lo que fue el 20 de marzo, cómo priorizar lo social, cómo priorizar la obra pública que seguramente ha quedado ahí en stand-by. Roldán hoy está priorizando lo social y la salud por sobre todas las cosas. mirá Mario, hemos podido avanzar indefectiblemente que la mira, el objetivo, la diaria apenas venimos a la mañana y a la noche cuando nos vamos a dormir, sobre todo que sabemos encontrarnos a la tardecita con Lisi para hacer un reconto de todo, cómo estamos, cantidad de contagios nuevos, cantidad de hisopados, todo es siempre la de COVID. Ahora, además, si vos te acordarás, yo por ahí por abril hice una teleconferencia con todos los periodistas de la ciudad y le conté la Ujú. realidad que estábamos.
que no íbamos a poder pagar los sueldos, que habíamos tenido casi 15 días, 20 días la municipalidad cerrada, que la coparticipación y los impuestos provinciales habían caído. Sin embargo, pudimos dar vuelta con la ayuda de los vecinos que aportaron y pagaron sus impuestos, con la ayuda del gobierno provincial, ahorrando los gastos superfluos, pero sí también pudimos avanzar en las obras. Porque vos fíjate, no desatendimos en ningún momento. Entre marzo, abril y mayo llegamos a entregar casi 4.000, 5.000 bolsones de alimentos a distintos gente de Roldán que muchas veces ninguno de ellos iba a buscarlo, pero que no podían cortar el pasto, que no podían hacer changa de albañil, que no podían trabajar de empleada doméstica, y bueno, había que asistirlo. Y en eso estuvo presente el senador Traferri, estuvo presente el gobierno provincial, estuvieron presentes muchos, funcionarios, la diputada Estefano, comerciantes, empresarios, aportando alimentos y aportando dinero para la compra de alimentos. Pero no obstante eso, seguimos. Montamos la planta hormigonera, compramos el camión para hacer el hormigón, compramos la chipeadora, empezamos a hacer obras de pavimentación, como la calle Fiambalá, como la calle Barrucea. Es decir, no nos quedamos. Empezamos a trabajar en las dos plazas, San Martín y 25 de Mayo. A ver, pusimos las islas de separación de residuos PET, aluminio, vidrio. Es decir, que ya venía trabajando una fundación, un grupo ecologista, nosotros nos sumamos y armamos lo que hoy tenemos. Entonces, seguimos trabajando. ¿Hasta cuándo nos va a dar el carretel, el cuero, la espalda, la economía? No lo sé, pero mientras lo podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo, porque me parece que si no, es como que en vez de pelota en el campo rival, y me refiero al COVID, permitimos que el COVID nos ataque el área, ¿no? Entonces creo que esto debe ser o mantener un equilibrio. Yo sé que es difícil. Mi gasto mental, mi gasto no es tanto físico como mental, porque cuando vos tenés dos vecinos tuyos en el hospital, 4 o 5 horas y no encontrás cama, es difícil. Es muy difícil contener a la familia, contener al entorno, pelear para que te den una cama. Pero bueno, eso no quita que tengamos que hacer todo el resto, ¿no? José, Es decir, el mundo, estamos... sí. Sí, 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 te escucho, te escucho. Te preguntaba para no irnos de este tema, ¿no? El mundo se paró también en como dos tópicos, dos grietas, dos paradojas: economía por un lado y salud por el otro. Esto jamás uno puede llegar a pensarlo así, ¿no? Creo que la salud está entrelazada estrechamente con la economía. Me parece que es imposible pensar la salud por un lado, la economía por el otro. No sé cuál es tu mirada en Es muy, relación justamente a es muy esas difícil. posiciones. Yo creo que, en primer lugar, yo defendería las vidas, ¿no? Defendería la salud de la gente y trataría de que la economía vaya lo mejor posible. Lo que pasa que esto no es una cuestión local, esto es una cuestión mundial. Y a todos los países, la potencia número uno del mundo, tiene el 20% del país desocupado. Y esto en Europa mismo está pasando esto. ¿Qué no nos va a pasar a nosotros si veníamos de una crisis de 2 o 3 años? Ahora, yo creo que hay componentes que a nosotros ayudan y que son propios, son nuestros. Primero el gen argentino. Los medios nacionales hablan como si fueran máster internacionales y saben de todo. Saben de fútbol, saben de economía, saben de abogacía, saben de vacunas y no ayudan. Porque a la cabeza, a la gente le deja la cabeza que no puede analizar ni pensar. Entonces, ¿hasta qué punto no hay intereses encubiertos? No lo sé, Mario. No lo sé. Claro. Pero hoy no podés ver estos canales porque todos tienen intereses económicos o intereses políticos. Y a la gente eso no lo ayuda, la confunde más. Entonces creo que el resultado de haber aplicado esta política o la que aplicó otro país lo vamos a ver a lo largo del tiempo. La historia te va a decir el acierto o el desacierto. Porque yo te Bien. digo, si nosotros no hubiésemos ganado tiempo en cerrar la frontera y en hacer las primeras fases de la cuarentena, hubiésemos tenido todo el sistema sanitario que hoy tenemos. No, no lo hubiésemos tenido. Entonces, es muy difícil hacer el análisis diario. Hay que mirar toda la historia, ¿no?
Pero en esto, bueno, claro, claro, yo creo que en Roldán no hay nada que dejamos de hacer o que no hayamos hecho que no nos hayan sugerido. Por ahí podemos habernos equivocado, pero yo creo que la historia nos ha dado, o la misma gente, muchísimos aciertos. Aunque en el vecino en el momento no lo entendió, por qué debemos tal cerrar esta calle, cerrar la otra, no permitir esto. Hoy es un poco más complicada la situación, es un poco más abierta, está prácticamente todo abierto y hoy ya depende de cada uno y de la responsabilidad claro, que cada uno, nosotros estamos, que cada uno le ponga, ¿no? Nosotros estamos enfrentando a un enemigo que lo encontrás a dónde, lo encontrás cuando te das un beso, en el saludo, al no usar el barbijo. Y eso ya no le podemos cargar la responsabilidad al Estado ningún. Ya soy yo responsable de eso. Porque si yo quiero a mi familia, si yo quiero a mis hijos, si yo quiero a mis hermanos, debo cuidarme. Si yo quiero a mis amigos. Yo no tengo a mi papá vivo, pero mirá si los tuviera. Los dos estarían pasando arriba de los 80 años. Y mi papá claro. 90. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y cuidarlos, cuidarlos. Hoy el 1% fallece, estadísticas generales. Ahora, nadie te garantiza que haya un ser querido nuestro dentro de ese 1%. Y ahí es cuando tenemos que ser responsables. Ahí es cuando tenemos que ser solidarios, ¿no? José, hablábamos de la situación económica, ¿no? Digo, en el contexto, estamos transitando el último trimestre de este 2020 y un poco cuál es el cuadro de la situación económica del municipio, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que se ha tenido que salir a asistir, ya sea en lo social, en salud, un poco cuál es la situación económica, ¿no? Como a cada uno de nosotros hoy también se está golpeando, indudablemente el municipio debe tener sus movimientos fuertes. Hoy estamos equilibrados, no nos sobra nada y estamos al límite. Hemos tenido la suerte que este gobierno provincial de Omar Perotti nos ha pagado lo que se nos debía de obras menores, en lo cual pudimos comprar la motoniveladora, pudimos comprar la chipeadora, es decir, pero no, el porcentaje de recaudación cayó, pero no tanto como para que nos haga daño la línea de flotación. Si bien tuvimos que cerrar algunas cosas, no tuvimos que cerrar lo que yo pensé que íbamos a tener que cerrar en abril cuando tuvimos esa teleconferencia con todos los medios explicándole la situación concreta que teníamos, ¿no? Estamos reinventándonos, Mario, estamos todos los días tratando de dar prioridades y ajustar lo que tenemos al mejor servicio. Estamos analizando realmente si esto de seguir así, con mucha libertad o permisibilidad fuera del horario, a lo mejor en doblar los turnos, que tengamos que trabajar un turno de Ajá. mañana, un turno de tarde, para que si se te cae un sector, hoy en Hacienda, hoy tuve que mandar un informe al Consejo pidiendo 30 días para poder presentar el presupuesto que nos vencía el 30 de septiembre. Porque tenemos 3 personas en Hacienda. El resto está aislado por estar en contacto con sospechosos. Y esto no sabemos qué nos puede pasar mañana. Entonces, una de las salidas que estamos evaluando es de doblar el turno, que venga gente en la mañana y tarde de trabajar. ¿Cómo hacemos? A lo mejor 1 hora menos, pero que a lo mejor Ujú. esté en vez de 6 horas, 10 horas abierta, en vez de 5 horas, 10 horas abierta la municipalidad. Como hacemos con el tema de los carnets, con los temas de la licencia de conducir, ¿no? Hablando de la municipalidad, hablando del personal, bueno, se están llevando medidas de fuerza a través de la FESTRAM, de la Federación de Municipios, un poco también cuál es, si se quiere, el acompañamiento, la mirada o la crítica que se está dando en este momento, ¿no? Como intendente en gestión, con este reclamo justo que por allí llevan los empleados municipales. Mira, yo dejé de ser paritario por una cuestión de la intransigencia o de vivir condicionado o apretado. Vos estabas en la paritaria y si no era como ellos pretendían, enseguida te clavaban un paro.
Yo creo que este paro es desacertado en este momento, ¿no? Fíjate vos, Rosario no para en función de que dicen que tienen que atender la salud por la pandemia y arman una carpa. Yo creo que me parece que no es el momento, no es el momento. Es decir, nadie niega ¿cómo es? El legítimo Reclamo. paro que pueda hacer, pero no en medio de una paritaria. Yo no estoy de acuerdo y ya lo saben, pero bueno, es lo que tenemos que afrontar. Es decir, son los momentos en que uno puede vivir equilibrado o desequilibrado en la realidad. Puede llevarte puesta la situación o no. Nosotros lo afrontaremos, estamos evaluando, hemos pedido un dictamen a nuestra asesoría legal para ver si corresponden descontar los días o no, pero bueno, es una cuestión que tendremos que discutir después con con el gremio, ¿no es cierto? Pero la necesidad está. Nosotros no hemos aumentado la tasa en todo el año, sí, porque no hemos tenido grandes aumentos. No. Vos sabés que la tasa se aumenta cada 3 meses por la fórmula polinómica. Pasó el Ujú. 30 de marzo, pasó el 30 de junio, pasó el 30 de septiembre. Nosotros, al no tener, hemos dejado como está. Hemos tenido aumentos, sí, hemos tenido aumentos del combustible, hemos tenido lubricantes, los dólares subieron, pero bueno, creo que es una realidad. Cada uno defiende lo que le conviene o lo que tiene que defender. Y yo tengo que defender los intereses de todos los rotanenses, que para lo cual me eligieron y me pusieron al frente del Ejecutivo, ¿no? Ujú. José, otro de los temas también que nos interesa en este poquito tiempo, el tema seguridad, es decir, cómo se está trabajando. Sabemos que es un tema que constantemente está en la agenda, ¿no? En la preocupación, cómo seguir dándoles más seguridad y más en este tiempo a la ciudad. Mirá, nosotros estamos permanentemente llamando al ministerio, estamos permanentemente pidiendo móviles, permanentemente pidiéndole patrulleros, pidiéndole el destacamento de Tierra del Sueño 2 y 3. Estamos plenamente. Ayer domingo participé de una reunión con vecinos en Punta Chacra porque había habido varios hechos delictivos, los cuales lo había puesto, le había generado un malestar bastante profundo. Así que participábamos, nos trajimos la voz para, de todos los vecinos, de la vecinal de Punta Chacra, para poder pedir soluciones tanto ya sea al jefe del departamento como también al Ministerio de Seguridad. Yo creo que son oleadas, pero los cuales la gente, además de estar en su casa encerrada o poder salir simplemente para ir a trabajar, a volver, en el horario que van a trabajar es cuando muchas veces le producen estos atracos o estos robos, ¿no? Y eso genera una bronca impresionante porque con toda la malaria que hay, con toda la necesidad de encima tener que bancarte un robo y genera mucha bronca, ¿no? Se jode muchísimo, ¿no? Pero bueno, en esto estamos trabajando, en esto estamos hablando permanentemente con el gobierno de la provincia y bueno, ya estamos pidiéndole que concreten todos los pedidos que le hemos hecho, ya sean móviles, ya sean patrulleros, con presencia. Pero muchas veces es importante también decirle a los vecinos que hagan las denuncias. La denuncia que no existe, que no se realiza, no existe. Y desde estos cuerpos técnicos, tanto de la jefatura como del ministerio, ellos te miran los datos estadísticos. ¿Cuántos robos Claro. tuviste y qué tipo de robo tuviste? Entonces, si yo los animo, si no quieren a la comisaría, en la Madrid y Pellegrini está el Centro Territorial de Denuncia, que vayan y hagan la denuncia, ¿no? Porque esos son datos que nos ayudan cuando nosotros vamos a exigir o vamos a pedir que nos mejoren las condiciones de seguridad, te envía estadístico, te dice, si vos tenés tanto robo. Y en realidad no es así. Porque hay muchos vecinos que te hacen y te dicen, che, me robaron, o el presidente de la vecinal te convoca y te dice, mira, te llama, tantos robos tuvimos, bueno, en esto es importante la denuncia, ¿no? La denuncia. Bien. José, también bueno, nos interesa un poquito la relación con Funes. Sabemos que siempre está la mirada en conjunto, ¿no? Una calle que lo separa, la San Sebastián, del mismo partido también, y un poco si están en sintonía con Santa Croce, si tienen llamados continuos, teniendo que son las dos ciudades que han crecido en lo urbanístico de forma exponencial en estos últimos años. La relación, ¿no? Yo, Mario, siempre tuve una buena relación con todos los intendentes de Funes, arrancando mi primer mandato cuando estaba
Juan Míguez, después pasando por Juvenal Rimini, por Mónica Torres, por Barreto, y bueno, con Rolly distinto. Es una relación más de amigos, en una relación de militante que nos transformamos en ejecutivo con sueños de transformar nuestras realidades. Entonces se me hace un poco más fácil, porque sí o no, podemos, no podemos, avanzamos, hacemos, te parece, te invito, Ya, vení, vamos, me invita. Y esto es mucho, para las dos comunidades, muy importante, ¿no? Porque no tenemos que andar con tanto protocolo, viste que a la gente le gusta que nosotros seamos prácticos, que vayamos a los bifes directamente, y bueno, en esto me ha pasado con, vuelvo a recalcar, si bien tuve buena relación con todos los intendentes que tuvo Funes, esta es una relación mucho más aceitada, mucho más ejecutiva, mucho más de amigos. Con Rolly nos juntamos a veces, bueno, ahora no hace bastante, pero a comer, a charlar, a tomar algo y poder soñar qué podemos hacer para nuestras ciudades, ¿no? Apoyarnos en cuanto a la legislación, en cuanto a los pedidos a la legislatura, al gobierno provincial. Somos parte del Gran Rosario, también tenemos una buena relación con el gobierno municipal de Pablo Haskin, o sea que todo nos hace una aceitada. Si bien también la edad nos permite tener una visión bastante parecida de lo que queremos para nuestras ciudades, me parece que es bueno cívicamente claro. el que pueda tener esta conexión así tan de amigo entre las dos comunidades. Roldán y Funes tiene una historia de vida, de comercio, de empresa, de alumnos que iban a una escuela Roldán a Funes, de Funes que venían a Roldán, o de Roldán a Funes, de empresarios, bueno, nos separa una calle nos separa, como dice la canción, ¿no? Claro, claro, claro. José, bueno, queremos agradecerte como siempre este contacto. Me queda una sola nada más en materia educativa. Sé que es un tema que también no te deja descansar, el gestionar más escuela, más lugares para los chicos cuando vuelvan los chicos a las aulas. Sé que es un tema también que los ocupa constantemente, ¿no? Avanzando, viendo y gestionando, ¿no? Sí, Mario, estamos avanzando, estamos desde que vino el gobernador en plena relación semanal, todos las semanas con Secretaría de Obra Pública de la provincia. Creo que para este mes va a estar el proyecto ejecutivo definido, terminado, de lo que va a ser la nueva escuela secundaria, y creo que después de ahí, de la presentación que hizo el gobernador con un anteproyecto, ahora se le agregaron más cosas y se definió ya todo, digamos, la parte ejecutiva. Razón por la cual me parece que vamos a poder presentarlo a la comunidad para ver después, bueno, cuándo se puede llamar a licitación, ¿no? Mario, si, ¿me escuchás? Sí, te escucho, José, ¿sí? Yo, volviendo a la pandemia, creo que es un tema en el cual nosotros debemos ser responsables, ¿no? Pero déjame Ujú. terminar con... Dicen que un día le preguntaron a un sabio cómo era el infierno. Y el sabio le dijo que cuando entraba por la puerta, que era una mesa larga, muy larga, llena de comida, riquísimas comidas. Pero que cuando vos entrabas, te ataban a las manos unos tenedores y cuchillos largos que te permitían pinchar, pero no te permitían poner el alimento en la boca. Es decir, vos vivías sin poder comer, ¿no? Con incertidumbre. Entonces le preguntó al mismo sabio cómo era el cielo. Igual dice, una mesa larga, llena de comida igual que el infierno, que también cuando pasaste atan a los codos, a las manos, el tenedor y el cuchillo. La diferencia es que el otro de enfrente te da de comer a vos y vos les da de comer al otro. Nosotros elegimos cómo queremos vivir. Si queremos ser solidarios o queremos ser egoístas. Si queremos ayudar o dejamos que se ayuden solos. Si queremos ser parte de la vida del otro, integrando la sociedad. Que esta pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno. En este caso, que saque lo mejor de nosotros, aunque a veces signifique renunciar a mi gusto, a mi egoísmo. Bien. José, bueno, realmente, bueno, como siempre es un gusto dialogar contigo, pero ahora me queda algo cortito, que sé que nos apasiona también,
mil disculpas por tenerte ahí, ¿no? De un poco más de tiempo, pero bueno, el año que viene hay política, hay elecciones legislativa, digo, con esta mirada, han tenido tiempo de tener alguna mirada al año que viene, digo, en lo legislativo, para la provincia de Santa Fe, en Roldán, en el departamento. Mirá, Mario, yo creo que es una falta de respeto poder Uh -huh. pensar ya en candidatura o a quién vamos a apoyar o quién va a ser el candidato a intendente o quién va a ser el candidato a senador, diputado. Parece que hoy lo que la mirada la tenemos puesta en la pandemia en primer lugar y en la economía en segundo. Y todo lo que podamos hacer para no perder calidad de vida, calidad de gestión. La calidad de vida, cuando me refiero, es cuando vos le cambiás a un vecino, cuando le haces el pavimento, cuando le empezás a cuidar el medio ambiente, cuando le cambiás la lámpara, cuando le cortás el pasto, cuando le traes a empresas al parque industrial que está generando la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan trabajo. Hoy pensar en ser candidato, en ocupar una banca, me parece que no es el momento. Ya habrá, creo que recién estamos a un año. Las elecciones Claro. van a ser en agosto y octubre. Si hay internas, serán en agosto y octubre. Y si no hay internas, que es el sistema del 2003, habrá generales, será directamente en octubre. Yo creo que en eso, por una cuestión de respeto a la gente que está en su casa encerrado, que no tiene la libertad que quisiera tener, al empresario que no la está pasando bien, al comerciante, me parece que hablar de candidatura hoy sería una desubicación, por lo menos de mi parte, y la verdad, siempre he tratado de ser coherente con mi pensamiento, con lo que hago, ¿no? Así que bueno, no sé si lo que quería, pero quiero ser honesto en lo que te digo, ¿no? Perfecto. José, y otro de los temitas también tiene que ver con, ha sido uno de los intendentes que ha estado cerca del gobernador cuando hubo una conferencia de prensa rápido, han estado ahí presentes, convocados. Digo, ¿cómo lo ves a Perotti en estos 10 meses, ¿no? De gestión, desbordado, cansado, con esa impronta que tal vez tenía el 10 de diciembre? Mira, yo soy amigo de Omar de muchos años, hemos discutido muchísimo y seguimos discutiendo, pero siempre con esto de poder darle una opinión en cuanto a cómo uno ve la realidad. Yo que no lo veo cansado ni lo veo con mucha fuerza. Lo que pasa es que la impronta esta del coronavirus, de tener sobre su espalda y su cabeza la responsabilidad mental y física de tener que decidir cómo ordenar una provincia que tiene casi 4 millones de habitantes, que no falte una cama, que no falte un insumo, que es complicada, ¿no? Porque él no había preparado un plan para esto. Él había preparado un plan para otra cosa, a pesar de que ahora está haciendo alguna de esas cosas, ¿no? Yo lo veo bien, me parece que es honesto y que es sincero cuando habla, que ha podido hacer una muy buena relación tanto con Pablo Haskin, intendente de Rosario, como con Jatón, intendente de Santa Fe, como con el resto de los intendentes. Se nota en el clima de la previa, de las reuniones que hacemos a puerta cerrada, con la sinceridad que plantea los temas, donde no hay nada que ocultar, sino todos los problemas arriba de la mesa. Yo he participado no menos de 7 reuniones con otros intendentes en teleconferencia o en anuncio del gobernador en vivo. Yo lo veo que tiene norte, digamos, que no le está permitiendo primeros meses una cuestión económica. Y ahora que puede, porque tal vez el endeudamiento que le firmaron en esa ley, la 13797, después que Argentina pudo canjear los bonos, se le abrió la posibilidad de tomar endeudamiento. Creo que ahora está en esta realidad saliendo. Pero si algo le faltaba fue el pico de casos y que la ministra, Claro. que para mí tiene una visión impresionante de lo que va a pasar con el tema del COVID. Te lo digo, yo estuve reunida con ella por el tema del centro de salud de Tierra de Sueño 2 y 3, cuando teníamos 5.200 casos, y me dijo, José, pasamos los 50.000. Yo me reí para adentro. Quiero ser honesto. ¿Por qué? Porque me pareció una locura pasar de 5.000 a 50.000. Bueno, estamos en la puerta. Entonces me parece que si la ministra se le enferma, la tienen que internar, bueno, no es tan sencillo. A veces es más fácil criticar desde afuera cuando no tenés la responsabilidad de gobernar o de mantener un equilibrio en todos los niveles. Que ha llevado muy bien la paritaria con un PCN, la paritaria con los docentes,
porque también han podido entender esos gremios la situación que estamos viviendo. Y me parece que en esto ha logrado un equilibrio. Tal vez, yo cansado no lo veo con muchas ganas, ¿no? Y permanentemente a mí me llama, yo lo llamo y me devuelve el llamado, me llama y charlamos muchísimo de muchas cosas, ¿no? A veces yo todo lo que le pido, vos te imaginás cómo le dejo en la cabeza, ¿no? Pero no se puede conseguir porque él tiene que tener un equilibrio, pero bueno, me parece que tiene puestas las medidas, escucha mucho, sobre todo los temas que tienen que ver o que pueden mejorar el nivel de vida o la calidad de vida de los municipios y sobre todo de la gente, ¿no? Intendente, queremos agradecerle, como siempre, por estar allí, a cuidarse en este tiempo, como lo vienen haciendo, y desde ya el medio, como siempre, a disposición, y nuevamente reitero el agradecimiento por participar de estos espacios. Gracias, José. No, Mario, gracias a vos y saludos a los muchachos. Muy bien. La palabra del intendente de Roldán, José María Pedretti, analizando un poco la gestión en estos 10 meses, difíciles, ¿no? Todas las distintas áreas, un poco reflexionando del cuadro de situación que atraviesa específicamente en este caso la ciudad de Roldán. Nosotros le vamos a proponer una pausa y luego seguimos con más Hoy por Hoy. Doctor Lucas Alessio, Medicina Clínica, Ecografía Diagnóstica de Alta Complejidad. Doctor Lucas Alessio, atención en APREPA San Jerónimo. Consultas al 3416-81-89-83 o al 341-490-9337. Prendete todos los domingos a las 12 del mediodía por Canal 4 Regional, Condimento Tu Cocina, en su 10ª temporada de 3 recetas económicas y ricas. ¡Nos vemos! Condimento Tu Cocina. Ahora podés comprar desde la web en Super Oronio. www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Catamarca y 1 de Mayo, Roldán. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola Juan. Juan, tengo una noticia espectacular para darte. ¿Me invitas a tu casa a comer un asado? No, volvieron los sorteos diarios, semanales y mensuales de Bingo Interclubes. Jugá con nosotros y gana lo grande. Podés comprar desde tu casa y en 10 cuotas sin interés con tarjetas. Y jugás por todo. ¿A dónde vas, Juan? ¿A No dónde ibas vas? a ponerme el moño. Porque el bingo es... Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta.
Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Siguiendo con más hoy por hoy, vamos a compartir a continuación un poco de historia, ¿no? Siempre tenemos en nuestros programas parte de la historia. Ya nos preparamos para el próximo 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, otrora Día de la Raza. Por eso, bueno, hemos solicitado la presencia que gentilmente siempre nos acompaña y de esta manera virtual en este año 2020 también, del profesor Ricardo Celaya. Ricardo, agradecerte por estar allí, por ayudarnos un poco a desglosar, ¿no?, esta nuestra historia que tiene que ver nada más y nada menos que con la América, ¿no?, con la América Latina, con la América del Sur, con la América Central, y bueno, llegada o descubrimiento de América. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, Mario. Bueno, un placer poder estar nuevamente, compartir, y bueno, la verdad que tenemos una efeméride con mucha importancia, con mucha significancia. Se plantea siempre esto, ¿no, Ricardo? Aquel 12 de octubre de 1492, cómo nos ubicamos en este contexto, obviamente, de una expansión que llevaba a Europa, de buscar nuevas rutas y este descubrimiento o llegada que nosotros planteamos según la mirada que uno le dé, ¿no? Tal cual, es una fecha que a lo largo del tiempo ha tenido diversas interpretaciones. Quizás, si recordamos nuestra escuela, una escuela primaria, hace unos años, quizás estaba el término de descubrimiento, de encuentro, también de llegada. También tenemos que entender conceptos como genocidio, como conquista. Lo que sí, esa fecha fue un punto de partida. O sea, lo que vino después fue nada que ver a lo que había antes. Podemos expresar que es uno de los procesos de globalización que hubo en el mundo, en el sentido de el impacto de Europa hacia el continente americano, pero también el impacto de América hacia el mundo. Ricardo, en este contexto, bueno, ¿cómo estaba España hacia 1492? ¿Cuál es un poco era el cuadro real de las monarquías, ¿no? De los reinados? Era una situación muy particular la que estaba atravesando España, en el sentido de tensiones, gobiernos divididos. Y hay un elemento muy interesante, es que poco tiempo antes de esta expansión marina, los españoles expulsaron a los moros de la península. Esa idea de expansión, esa idea de quién es ese otro, va a ser también pasada a la expansión marina que ha tenido con América. Elemento interesante a tener en cuenta. Colón va a llegar a América, pero se va a morir sin saber que llegó a América. Él va a morir pensando de que había llegado a las Indias y que había encontrado la ruta hacia el oeste. Es un dato muy interesante. Es por eso que
el continente americano no lleva el nombre de Colombia, sino que lleva el nombre de América por un cartógrafo que es Américo Vespucio. Colón, lo novedoso de Colón era haber puesto en práctica la idea de la esferidad de la Tierra. Siguiendo con esta cuestión de crisis, de situación en Europa, todo, no se puede entender lo que vino después en Europa sin esta llegada, este inicio de conquista. A modo de ejemplo, cuando decimos que fue un punto de partida que modificó la vida cotidiana de ambas orillas. Ejemplo, los europeos trajeron al continente el caballo, el cerdo, la cebolla, las uvas y el trigo, por decir algunos elementos. América le dio al mundo el tomate. Pongámonos a pensar qué sería del mundo sin el tomate. La papa, un alimento que está presente en un montón de cosas. La papa salvó a Europa del hambre. El cacao, como también el tabaco. O sea que, bueno, son algunos elementos así generales de esta cuestión de intercambio. Ricardo, me gusta detenerme aquí, ¿no? Cuando hablas de pronto las consecuencias, ¿no? Que va a traer esto, pensaba también con la llegada o con la salida de esto de nuevas enfermedades que llegaron, y también culturalmente lo que fue la espada y la cruz, ¿no? Una religión muy fuerte católica, y bueno, y llegar con este metal, con la pólvora, que era totalmente nuevo para los pueblos originarios de esta América. Tal cual, Mario. A modo de ejemplo, la conquista no es solamente una conquista militar o una conquista política, sino también es una conquista de ideas. El hecho de que estemos hablando el español, el hecho de que una de las religiones principales sea la Iglesia Católica, son consecuencias de aquellos años, de aquella época. Era toda una cuestión de dominación, de conquista en el imaginario. Incluso algo muy curioso es que los conquistadores, por ejemplo, a ver, primero ante todo, cuando nos referimos a los habitantes originarios, a veces sucede como que pareciera que América carecía de humanidad antes del inicio de la conquista, y tenemos que tener en cuenta que el continente americano había una gran diversidad de pueblos, de civilizaciones. Por ejemplo, bueno, lo más importante es que siempre nombramos los mayas, los aztecas, los incas. A modo de ejemplo, Mario, mientras Londres era pequeña, por ejemplo, Tenochtitlán, en el actual territorio de México, era una ciudad gigantesca. El hecho de que, por ejemplo, los mayas hayan desarrollado la cuestión de medir las estaciones, el calendario, la idea de, por ejemplo, el número 0, habla de un desarrollo muy importante. Lo que hicieron los incas a nivel ingeniería en los Andes, la red de caminos, como también otros pueblos de menor envergadura, pero por ejemplo, acá en lo que el actual territorio argentino, una gran diversidad de pueblos. Recién decíamos de los intercambios que hubo, pero también llegaron enfermedades. Por ejemplo, la viruela, la tuberculosis, fueron enfermedades traídas por conquistadores, las cuales los habitantes originarios no tenían las defensas, no tenían los anticuerpos necesarios para afrontarlas, y eso supuso una gran cantidad de muertes en los pueblos. Ricardo, pensaba justamente en estos dos imperios también, como eran los aztecas, como eran los incas, y también eran imperios que tenían a otros pueblos aborígenes sometidos. Dentro de esto pienso en Hernán Cortés, en Pizarro. ¿Cuál era la función específicamente de ellos, de una empresa propia, de una empresa que respondía a la corona? ¿Había ambiciones personales de pronto que estaban en juego? Tomo a estos dos como referente, ¿no? Donde hubo civilizaciones, imperios más desarrollados que dominaban a otros pueblos,
la dominación fue mucho más fácil para los españoles. Ejemplo, lo que hoy es México, lo que hoy es Lima, incas, aztecas, para los españoles fue muy fácil reproducir la dinámica de sometimiento hacia otros pueblos. Eso es muy interesante. Incluso también esta cuestión de cómo, por ejemplo, en el lugar del templo se pone una iglesia encima. Y se pone la iglesia encima del templo, o sea, lo simbólico del uso del poder, del sometimiento, de acá estamos nosotros, acá llegamos. Eso es algo es muy interesante. Y bueno, como decíamos recién, la conquista va a tener un gran desarrollo, principalmente en estos lugares. En cambio, en lugares con comunidades más nómades, va a tener más dificultades para, digamos, imponerse por aquel entonces el Imperio Español. Un dato interesante, nosotros tenemos 200 años de vida independiente, pero durante 300 años, durante 3 siglos, esto fue Imperio Español. O sea que, bueno, eso es un dato muy a tener en cuenta. Claro, también. Ricardo, viniendo con la historia a la actualidad, porque eso es lo que me gusta charlar contigo, porque podemos reflexionar juntos. Digo, con esta mirada de, por ejemplo, hoy uno toma de México para abajo, ¿no? Y ve también la cultura de los pueblos originarios, si bien hay una mixtura entrelazada con el hombre blanco, con la religión, con la cultura, pero es como que está presente, ¿no? Si uno toma México, Perú, nuestros pueblos también originarios, muy distinto a lo que sucedió en el norte de América, específicamente en Norteamérica con la llegada de los ingleses. ¿Fue otra la conquista o el sometimiento? Tal cual, en el caso de América Latina se dio el mestizaje, y América Latina es uno de los lugares más diversos, o sea, en el sentido de que tenemos de todo. Tenemos todo, o sea, con todo respeto, tenemos todos los colores, tenemos todos los gustos, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y muchas veces, a lo largo del tiempo, es como que hemos buscado esquivar esa mirada, esa pertenencia. A modo de ejemplo, nosotros somos Argentina, ¿sí? Pero nuestro apellido es de América Latina y tenemos orígenes indígenas y también afro, que muchas veces lo hemos negado, lo hemos negado. Afortunadamente hay nuevas interpretaciones, hay aportes que nos ayudan a la reflexión. El hecho de que conmemoremos esta fecha, que no se festeja, sino que se conmemora, y aparte de lo que se conmemora es la diversidad cultural. Tengamos en cuenta que esta efeméride tiene 10 años apenas. Son los primeros 10 años de que se habla de una diversidad cultural y durante mucho tiempo fue el denominado el Día de la Raza. Concepto que también tiene todo un significado, porque por ejemplo, a ver, no hay razas humanas, sino que la raza en todo caso es una sola. En todo caso puede haber etnias y los que tienen raza son los perros, Mario. O sea, son una única raza que la raza humana. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la efeméride de Día de la Raza tiene toda una historia. Porque, por ejemplo, Argentina fue el primer país de América que a partir de 1917, en el gobierno de Irigoyen, estableció el 12 de octubre como Día de la Raza, como una manera también de festejar lo hispano. También en aquella época, Irigoyen estableció también algunos recortes del himno nacional. O sea, había varios fragmentos del himno nacional original, que era mucho más largo, en el cual, en cierta medida, se criticaba a los realistas, a los españoles. Otra cosa interesante es que el 12 de octubre es muy importante para la Argentina, porque tradicionalmente antes era el día donde asumían los presidentes de la nación. Ajá, claro. O sea, hay muchos también presidentes de la historia argentina que asumieron un 12 de octubre. O sea, también eso es algo muy simbólico. Y en el caso de esta presencia de lo indígena en la vida cotidiana, por ejemplo, lo podemos ver en muchos nombres, aunque debería haber muchos más,
en la nomenclatura, toponimia de los pueblos y ciudades, o sea, Carcarañá, Timbúes, Calchaquí, Verabebú, Tacuarendí, Naré, por decir algunos ejemplos. Decimos el Paraná, o sea, hay un montón de presencia de vocablos, de palabras indígenas en nuestra vida cotidiana que a veces no tomamos dimensión o no valoramos. Como también, algo muy curioso es que nuestro escudo provincial, el escudo de Santa Fe, en cierta medida todavía eh, conserva símbolos que se pueden considerar discriminatorios. El hecho de que haya unas dos flechas y una lanza significa el triunfo español sobre lo indígena. Bien. Ricardo, quería también, bueno, reflexionar un poquito sobre lo que se sacó a América, lo que se llevó. Mucho hablan dentro del descubrimiento de cosas que le pertenecían al descubridor y como vos bien decías, ya hacía tiempo que había pueblos que estaban organizados aquí. Digo, realmente fue un saqueo, por ejemplo, en el tema de metales, hablar del oro, de la plata, fueron muchos kilos, muchas toneladas. Yo tenía un dato que desde 1507 a 1650 España se llevó 185.000 kilos de oro. 185.000 kilos de oro en 150 años. ¡Wow! ¿No? Europa le debe mucho a América, ¿no? Es una historia de conquista, de extracción, que en cierta medida, en otro aspecto, puede seguir continuando, si lo vemos en otros elementos. Los pueblos indígenas en su mayoría tenían una concepción de la naturaleza y de los recursos como algo colectivo, no tenían ese bien de propiedad privada, y bueno, Claro. los conquistadores venían con otra idea sobre lo que era el comercio, otras ideas de la propiedad y el valor sobre el oro, sobre la plata. A ver, no es que los pueblos indígenas no sabían, no conocían, sino que es otra cosmovisión, y otra cosmovisión Claro. del mundo, que incluso lo seguimos viendo en muchos aspectos, o sea, la naturaleza, los recursos de la tierra, es algo muy interesante, o sea, dos cosmovisiones que chocaron, y sí, lo que has mencionado, Mario, ha sido tremendo, toda esa extracción, y también decirlo que, bueno, esa extracción también se hizo mediante el uso de la violencia. Ujú. Ricardo, pensando en todo ese oro, en toda esa plata, ¿dónde fue a parar? ¿Fue a parar todo a España? ¿Se repartió en otros países? Porque es mucha la riqueza, obviamente, que salieron de estas tierras. Bueno, todas esas riquezas hubo de todo. Por empezar, el Imperio Español tenía muchos problemas en la cuestión de administrativo, de control, por la gran expansión que tenía el imperio. No nos olvidemos que también había corsarios, había robos de barcos, enfrentamientos, y también aquella avanzada que tuvo España fue financiada por capitales holandeses, capitales de otros lugares de Europa Central especialmente, y mucho de esa riqueza, ese oro, terminó siendo pagado a los que financiaban las expediciones. También España en estos siglos buscó tener siempre un monopolio de todo el comercio con España. Hubo muchos problemas de control. Tampoco España tuvo interés en desarrollar industrias en el continente. Entonces todo eso hizo que el imperio tuviese muchas dificultades y que también el oro se fuera a otras manos, por decirlo así. También algo muy simbólico es que hay muchas reliquias arqueológicas que todavía están en Europa, en los museos europeos. Bien. Ricardo, Eso viniendo a también es muy nuestro interesante. país, viniendo a nuestro país, ¿no? Con el tema de la llegada de los españoles, pero bueno, un poco descubriendo lo que era aquí en el Cono Sur, ¿no? El paso de Magallanes, el río de Solís, remontando arriba.
la ruta para llegar al Perú era totalmente distinta. Es decir, más adelante recién se va a valorizar todo lo que es el litoral, la parte de Buenos Aires, pero momentáneamente todo lo que tenía que ver hacia el sector oeste de nuestro país, ¿no? Hacia lo que sería Tucumán, Salta, Córdoba, ¿no? El camino real que llevaba al Perú, eso se valorizaba más, ¿no? Así es, Mario. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento el territorio no era igual que ahora, sino que era más importante el norte, vinculado con el Alto Perú, vinculado a Potosí, vinculado a Lima, como también ha sido muy importante ciudades, en el caso del litoral, el eje con Asunción. Con Asunción. Bien, bien, Ujú. bien, bien. O sea, Decía, bueno, sí, Ricardo, adelante. Así, hubo tres corrientes, digamos, fundadoras de ciudades. Una desde el litoral, donde, digamos, Buenos Aires, Santa Fe, con el eje en Asunción, eso es muy importante. La del norte, con Santiago del Estero, Salta, Tucumán, y una en Cuyo, con Mendoza. Pero como decíamos recién, el norte era lo más importante en aquel momento, y en el caso del litoral era importante el eje en Asunción. Bien. Hay un tema que también sé que lo conocés muy de cerca, pero bueno, ya venimos un poco más acá, lo que fueron los jesuitas, ¿no? ¿Por qué son expulsados los jesuitas? Y lo que, bueno, van a dejar como legado, ¿no? Para toda nuestra civilización en parte de toda esta región. Así es, Mario. En el caso de, bueno, cuando hablamos de la Iglesia Católica, también hay que destacar que dentro de la Iglesia hubo diferentes posturas. Por ejemplo, en cuanto a la relación con los pueblos originarios. No es lo mismo Bartolomé de las Casas que Sepúlveda, por ejemplo, como un debate. Son dos maneras diferentes de cómo de considerar al otro. Y en el caso de nuestra región, hubo algo muy importante que fue una presencia jesuita muy, muy temprana en campos de la actual localidad de Aldao, enfrente de Andino, a principios del siglo XVIII, durante medio siglo, existió una estancia llamada Estancia San Miguel, una estancia muy importante, y como decíamos recién, los jesuitas, tanto en esta zona como especialmente en el actual territorio de Corrientes, Misiones, Paraguay y sur de Brasil, con sus misiones desarrollaron una labor muy importante en la cual se desarrollaron muchos pueblos, se desarrolló la economía. A modo de ejemplo, los jesuitas sabían hablar guaraní, o sea, tenían otro vínculo con los pueblos originarios, y en un siglo y medio más o menos habían desarrollado realmente lo que podemos decir un imperio paralelo al español, que eso va a llevar a que en 1767 el rey Carlos III los termine eliminando, expulsando de todos sus dominios en todo el continente. Pero los jesuitas constituyeron en ese momento un proyecto muy interesante autónomo. Bien. Enrique, pensaba, ¿no? En ese 12 de octubre de 1492, con los que vinieron, obviamente, en los barcos, con un pensamiento fuerte, ¿no? Católico, o la diferencia entre el infierno y el cielo, aquellos que eran pecadores, y encontrarse en ese momento con un pueblo semidesnudo, es decir, ya en el contexto de esa época, lo que habría significado para ese español, ¿no? Ver a estos pueblos de esa manera. Me imagino las cosas, ¿no? Que habrán cruzado por su cabeza, que estaban llegando a un lugar paradisíaco, pero por otro lado distinto a este hombre que estaban viendo. La excursión, la expedición no estuvo exenta de dificultades. Y bueno, al llegar, en este caso, a las islas del Caribe, por empezar, sí, no, hay un choque muy tremendo de dos maneras de ver el mundo, dos como visiones, y bueno, la cuestión de, a ver, cuando vieron los recursos, cuando empezaron a ver el oro, cuando empezaron a ver los animales, la flora, la fauna, la verdad que sí,
muy fuerte. Y bueno, lo que sí debemos considerar que, bueno, estos hechos forman parte de, bueno, nuestra historia. Quizás a veces no es una de las efemérides, digamos, más, o sea, es más, una de las más complejas que tenemos en el año. Pero bueno, como decíamos recién, creo que lo que tenemos que considerar, conmemorar, es esta cuestión de mestizaje, la cuestión de la mezcla, la cuestión de nuestra pertenencia a América Latina, y también tener en cuenta toda esta historia de sufrimiento, de, de- de- de sometimiento que hubo en estos siglos. Sí, sí. Ujú. Bueno, Ricardo, como para ir redondeando y ya reflexionando esta última parte, creo que nos falta mucho trabajar constantemente con lo que es la diversidad cultural, digo, en las escuelas, en la enseñanza primaria, secundaria. Es un tema, ¿no? Que hoy urge, creo que no únicamente aquí, sino toda América Latina, ¿no? Para aceptar al otro tal como es y no estigmatizar como vulgarmente lo solemos hacer los argentinos con los chilenos con nosotros, los bolivianos, nosotros contra los bolivianos o contra los paraguayos. Digo, hay todo una carga genética que ha quedado, no sé, de esto de la discriminación o entender al otro, ¿no? Debemos vernos a nosotros mismos, debemos considerar a los Claro. latinoamericanos como hermanos, entender que tenemos un pasado, pero sobre todo un presente y un futuro en común. Creo que ese es el camino que hay que entender, y también que somos producto de la mezcla, de la diversidad, y hay mucho por trabajar, especialmente con nuestro pasado y nuestro presente indígena y también afro. O sea que bueno, hay mucho por seguir trabajando y seguir fortaleciendo estas cuestiones de identidad, y que bueno, y la posibilidad de existir. Durante mucho tiempo, muchas maneras de ser, muchas culturas han tenido la imposibilidad de poder desarrollarse o no estar más. Alguien Ujú. decía una vez que cuando una lengua se deja de hablar, lo que deja de existir es una manera de ver el mundo. Bueno, Claro. imaginémonos cuántas lenguas indígenas ya no hay más. O sea que bueno, es una fecha que invita a la reflexión y también para que nos encontremos y que el futuro es. Bien, Ricardo, nuevamente, bueno, agradecerte como siempre por estar allí, todo lo mejor, el saludo para la gente de Aldao y seguramente ya nos vamos a estar encontrando en más temas apasionantes que tienen que ver con nuestra historia, con la historia del tiempo atrás y con la historia actual que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos escribiendo todos los días. Así que desde ya agradecerte a través de nuestro medio. Así es, Mario, siempre un gusto y bueno, seguimos en contacto y bueno, como siempre decimos, memoria es presente y memoria es futuro. Gracias, Ricardo. La palabra entonces del profesor Ricardo Celaya, de la localidad de Aldao, que siempre nos acompaña. Nosotros somos eternos agradecidos a los profes, siempre por allí, Fernando del Monte también que nos aporta, pero en este momento reflexionábamos con Ricardo sobre el 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, que vive obviamente nuestra comunidad, nuestro país y gran parte de América, ¿no? Donde se lleva a la reflexión por sobre todas las cosas. Una llegada que se ha titulado así, la llegada del europeo a estas tierras. Nosotros de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Hoy por Hoy, como siempre invitarlos todos los miércoles a partir de la hora 22 aquí en la pantalla del 4 con más Hoy por Hoy. Por su atención, gracias y nos reencontramos.